Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les agradezco la oportunidad que me dan en el nombre del Señor por la disponibilidad que tienen ustedes o la disposición que tienen de escuchar su palabra. Dios los bendiga. Vamos a continuar con Judas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, mis hermanos, aquí podemos ver claramente la justicia de Dios, porque mucha gente está equivocada, mucha gente está realmente equivocada con el carácter de Dios, y mucha gente está pensando que Dios es bueno. Sí es bueno, es una verdad. Dios es santo, sí, Dios es amor, sí es cierto, pero no es toda la personalidad de Dios, porque Dios también es justo, ¿verdad? Y es santo, y Él aborrece el pecado. Son otras verdades que tenemos que meterle a la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos que sepan es que Dios, hay que tener cuidado con Él. Tenemos que andar rectos delante de Dios, porque Él dice que no tomará al culpable por inocente, ni tomará al inocente por culpable, ¿verdad? Y que el hombre que pecare, ese morirá, dice. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios es claro, Dios es claro. Dios, si tú te brincas sus normas jurídicas y su ley, vas a tener problemas con el Señor. En cualquier momento te vas a enfrentar con Él y vas a tener que rendirle cuentas por las cosas que sabías que tenías que hacer y no hiciste, y que desafiaste a Dios con tu conducta y con tus elecciones. Ok, vamos a ver ahorita el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí tenemos que ver algo importante: recordarles. O sea, hay una cosa muy importante. Dios dice que somos gentes muy olvidadiza, y la naturaleza pecaminosa que tenemos hace que con una facilidad impresionante se nos olvide cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por la inclinación natural al pecado, nuestro cerebro siempre tiende a olvidar lo que debería de ser una realidad de nuestra vida. Ser personas que vivan sujetos a la voluntad de Dios. Y aquí dice: mas quiero recordaros. ¿Qué es lo que nos quiere recordar? Que el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, ellos tuvieron una actitud malísima. Ellos fueron incrédulos de los pies a la cabeza. No le creían a Dios. Solamente estaban pidiéndole a Dios que los sacara de la esclavitud. Ellos querían que Dios le quite la leña de la espalda. Pero al final de cuentas no había ni un ápice de arrepentimiento en ese pueblo. Ese pueblo se le pasó quejándose, ese pueblo pasó hablando mal de Dios, se le pasó hablando mal de Moisés, se le pasó hablando mal de los líderes. Estaban en desacuerdo con todo criticaban, todo les molestaba, no estaban de acuerdo, ¿sí? Por eso dice que Él salvó a los que tenía que salvar, porque sí hubo un remanente que sí reconoció, ¿verdad?, la autoridad y la soberanía de Dios, y sí se sometió, y son los que entraron. Pero dice que el resto los destruyó a los que no creyeron. Y esos 2 millones aproximadamente de gente que salieron de la esclavitud de Egipto, esos 2 millones se murieron, y solamente entraron la nueva generación. Esas son 40 años, esa nueva generación no es la que entró, ¿verdad? Que esto es algo muy importante.
Y vamos a ver aquí algunos pasajes, por ejemplo aquí, Romanos 15, 18, aquí dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es muy importante el recordar, el traer a la memoria situaciones importantes para nuestra vida, que luego con facilidad las olvidamos. Quiero que vean esto. Aquí en Romanos, en 2 de Pedro 1, del 12 al 13, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pablo estaba perfectamente consciente de esa naturaleza olvidadiza que tenemos para las cosas espirituales, porque la vida pecaminosa la tenemos muy presente, porque estamos invadidos, rodeados hasta los huesos por las conductas y los hábitos pecaminosos que tenemos. Entonces aquí Dios está diciendo que constantemente él estaba tratando de recordarle, y dice: no me interesa que ya lo sepan, mientras más se lo recuerde es más seguro para ustedes, ¿sí? Y aquí tenemos en 2 de Pedro 3:1, dice también: amados, esta es la segunda carta que los escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que él siempre estaba produciendo. Pedro tenía un objetivo, Pedro, grande en su vida, el de mantener a la iglesia sobria y despierta, y para eso tenía que estarles recordando, ¿verdad?, los peligros que hay cuando nos apartamos de la palabra de Dios, los peligros que hay cuando entramos en un estado de desobediencia. Y ahí lo tenemos. Tenemos acá en Deuteronomio 2, del 15 al 16, dice así: y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de la guerra de entre el pueblo. Sí, vemos cómo Dios, cuando estudiamos las historias del pueblo de Israel, de la vida y su relación con Dios, y todas las catástrofes y todos los genocidios que han sido víctimas los judíos, nos damos cuenta de las razones, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel realmente no ha podido ser leal con Dios, no ha podido ser fiel, y hasta la fecha sigue rechazando el salvoconducto que Dios les envió, que es el Mesías, y lo siguen rechazando. No cabe duda que Israel, a pesar de que es su pueblo y a pesar que Dios lo sigue amando, sigue haciendo enojar a Dios. Definitivamente que sí, ¿sí? Aquí en Hebreos 3:16 al 19 dice así: ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en el reposo sino aquellos que obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este pecado de incredulidad es el pecado más grave que hay. Porque cuando Dios te habla a través de la Biblia no lo crees. Y cuando Dios te dice que en la Biblia vas a encontrar la verdad, tampoco lo crees, ¿verdad? Porque generalmente la mayor parte de la gente le cree a su líder religioso y no le cree a la Escritura. Es un grave error, porque en la Escritura Dios habla. Ellas son las que dan testimonio de Él. Y la Escritura es la palabra de Dios, es el verbo que encarnó. Ese verbo fue... esa información verbal se le pasó a los discípulos, y los discípulos se encargaron de escribir. Así que esa palabra es el verbo que estaba con Dios, es la voluntad de Dios automáticamente. Regresamos al segundo
al segundo pasaje. Dice acá, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vemos que hay una serie de ángeles que realmente en el pasado, generalmente en Génesis 6, ellos introdujeron al mundo, y dice este mismo Judas, fornicaron igual que Sodoma. Entonces ellos no guardaron su dignidad como seres especiales, como seres angelicales, y se corrompieron y se rebajaron y crearon un caos dentro de la población. Entonces dice, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Tenemos acá Efesios 6:12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el universo está lleno de espíritus inmundos, como dice acá. Son huestes que habitan las regiones celestes. Todo el sistema solar está poblado por espíritus inmundos, y a Dios los permite estos interactuar. Pero aquí el problema está que ellos provocan la tentación, pero nosotros decidimos si la aceptamos o no la aceptamos. Sin embargo, ellos se metieron en contra de la voluntad de las personas e hicieron un sacrilegio ahí con las personas. Entonces por eso Dios los encierra en una prisión. Sin embargo, tenemos un problema, pero ahorita los demonios no van a pasar el límite que Dios les ha puesto en cuanto a lo que tienen o lo que quieren hacer. Tenemos aquí a Mateo 25:14, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos otra cosa. El lago de fuego dice que no fue preparado para los hombres, porque en su gran misericordia y en su gran amor, Dios, aún sabiendo que una mayor parte, unas 3/4 partes de la tierra lo iban a rechazar y iban a escoger irse al infierno, Dios nunca creó el infierno para que sea destino de los hombres, sino era el destino de los diablos. Bueno, es el destino de los demonios. Ellos van a pasar la eternidad en el infierno. Pero los hombres decidieron irse con el diablo antes que irse con Dios. Dios los ha invitado, Dios mandó la redención, Dios mandó un salvoconducto para que la humanidad no se pierda, y ellos escogieron quedarse en el lugar donde están. Así que este es el punto de acá. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para los humanos, pero los humanos eligieron. Segunda de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esos demonios están encerrados ahorita y van a ser soltados para ser juzgados, ¿verdad? Esos demonios, algunos de ellos van a ser soltados en la gran tribulación para luego ahí ser juzgados, ¿verdad? Y ser encerrados. Tenemos aquí en Hebreo 10:27, dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cualquier persona que deshonrara a la sangre de Cristo, pisoteara la sangre de Cristo y pisoteara su nombre y le atribuyera la blasfemia, entonces dice, les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este fuego, como que los adversarios van a ser devorados, que son los demonios,
va a ser para toda persona que también pisotee la sangre de Cristo, que se burle del salvoconducto que Dios preparó para que la humanidad pueda ser salvada. Y Apocalipsis 20, que este es el último 10, dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, mi querido auditorio, ustedes toman la elección, ustedes deciden a quién van a seguir, qué camino van a agarrar, se van a ir para el camino del reino de los cielos o se van a ir para el reino de las tinieblas. Dios me los bendiga, mis hermanitos.